Este es un video especial. Hoy haré una ronda de preguntas y respuestas para responder algunas de las preguntas que ustedes, nuestros seguidores y seguidoras de Story Learning Spanish, nos dejan en los videos del canal. Todos sus comentarios con opiniones, sugerencias, dudas y halagos son muy importantes y valiosos para nosotros. Por favor, sigan compartiendo, sigan comentando y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Comienzo respondiendo a esta pregunta de Robert Nardini en nuestro video sobre las palabras en español que vienen del árabe. Robert Nardini comenta: sabía que varias de las palabras comenzadas en A eran árabes. También sucede con varias que llevan H en posiciones intermedias, ¿no? Pero me sorprendió taza y naranja. Excelente video, saludos. Sí, en efecto, hay varias palabras en español que vienen del árabe y tienen H, llevan la letra H en medio de la palabra. Por ejemplo, almohada, albahaca, alelí o azahar. Pero debes prestar atención porque algunas de ellas, como albahaca o alelí, se pueden escribir con o sin H. Sin embargo, otras palabras como azar, si eliminamos la H, cambia su significado. Azahar con H es una flor y azar sin H significa casualidad, algo que ocurre por suerte, fortuito. Además, la letra H, recuerda que en español es una letra que no tiene sonido, no la pronunciamos, tiene diferentes orígenes. No solo está presente en palabras que vienen del árabe. Hay palabras que vienen del latín y también tienen la letra H en medio de la palabra. Por ejemplo, inhibir y vehemencia. Ambas palabras son de origen latino. Y hay otras palabras con H en español que vienen del griego, del francés, del inglés o del hebreo, por ejemplo. La siguiente pregunta nos la dejó Gary Montgomery en nuestro video sobre el objeto directo en español. Gary pregunta: also, another question. Dos diferencias clave. Shouldn't the adjective clave be plural so as to agree with diferencias? Lo que Gary nos dice es otra pregunta. En diferencias clave, clave no debería estar en plural para tener concordancia con diferencias, que es una palabra que está en plural. Esta es una pregunta muy interesante. Hay construcciones en español hechas con dos sustantivos en el que uno modifica, matiza o complementa al primero. Por ejemplo, tenemos dos diferencias clave. En este caso, clave puede estar en singular o en plural. Son válidas las dos opciones. Cuando se mantiene el segundo sustantivo en singular, diferencias clave, funciona como un sustantivo en aposición. En cambio, si está en plural, si lo usamos en plural, diferencias claves, tendría el valor de adjetivo. Y en ese caso tiene que haber concordancia de número, plural, plural.
La siguiente pregunta es más bien un comentario que nos dejó Ugandium Permanganate 8202. Está en un video reciente en el que hicimos una práctica de habla natural para que ustedes escucharan cómo es mi acento y mi ritmo de habla en el día a día. Aquí nuestro seguidor comenta: You seem to avoid the S sound. Sí, justamente este es un rasgo del acento caribeño. La gente que tenemos acento caribeño, como yo, que soy de la zona litoral de Venezuela, solemos comernos algunas letras o incluso sílabas finales de las palabras. Y cuando al final de las palabras hay una S, es una de las letras que más cortamos. De hecho, hay un video sobre el español caribeño en el que te cuento más características sobre esta variedad del español. Pasemos a la siguiente pregunta. Nos la dejó Tardy Gray System en el video sobre las oraciones pasivas con estar y con el pronombre reflexivo se. Nos pregunta: Would it be accurate to compare se to ambiguous they in English, as in they closed the road, meaning the same as the road is closed? Es decir, nos pregunta si el uso del pronombre se para la voz pasiva en español es similar al uso del they ambiguo en inglés. Por ejemplo, al decir they closed the road, que sería lo mismo a the road is closed. Entonces, en este ejemplo que compartió con nosotros Tardy Gray System, podríamos decir que el uso es similar del se y del they, pero hay que tener cuidado porque realmente su valor no es el mismo. Se es un pronombre reflexivo que lo que quiere denotar es un sujeto impersonal. La idea es que no le estamos dando valor a quién realiza la acción, sino a la acción en sí. Y se no tiene ningún tipo de género, no expresa género. En cambio, en inglés, al usar they, se estaría usando un pronombre con una intención de género neutro. Por eso, aunque es similar, porque la finalidad de they en esta frase de ejemplo, they closed the door, es similar a la de se cerró la carretera. Por ejemplo, la idea es no definir quién es exactamente ese sujeto, no importa su género. Realmente they puede tener esa carga o esa interpretación de ser deliberadamente un pronombre de género neutro. La siguiente pregunta nos la dejó Sherin Xavier en el video sobre verbos de movimiento. Sherin comenta: disfruté de tu video, buen vocabulario. ¿Existen lugares hispanohablantes en África? Pues sí, Sherin. De hecho, en África existen lugares hispanohablantes. Tenemos las Islas Canarias, que si bien son parte de España, geográficamente están localizadas en el Océano Atlántico a la altura del continente africano. También hay población saharaui en el Sáhara Occidental, que fue colonia española, y está Guinea Ecuatorial. La República de Guinea Ecuatorial está ubicada en el centro oeste de África y también fue colonia española hasta 1968. El español es
uno de sus idiomas oficiales, junto con el francés y el portugués. Además, se hablan varias lenguas nativas de la familia bantú. Si quieren saber un poquito más sobre el español de Guinea, echen un vistazo a este otro video que hice sobre el tema. Y vamos con la última pregunta que nos la hizo Winnie Nagel en el video sobre los artículos en español. ¿Por qué se dice el agua es helada y no helado? Muy buena pregunta. Ese es un tema muy interesante. En español, como saben, existen sustantivos femeninos y sustantivos masculinos. Por lo general, los sustantivos femeninos llevan el artículo la y los masculinos el. Sin embargo, hay una excepción. Los sustantivos femeninos que empiezan con a tónica, que llevan el acento en la primera sílaba y esta comienza por la letra A, como agua o águila, sin importar si este acento se marca con una tilde o no. Estos sustantivos femeninos los acompañamos con el artículo el. Si la sílaba tónica es otra, por ejemplo, albahaca, azucena, no usamos el artículo el. La albahaca, la azucena, la almohada. Y cuando tenemos un adjetivo que acompaña a este sustantivo que es femenino, pero tiene una A tónica al comienzo, el adjetivo respeta el género original del sustantivo. Agua es femenino, aunque estemos usando el artículo el agua. Por lo tanto, helada debe estar en femenino. Ahora, si colocamos ese adjetivo antes del sustantivo, en esos casos sí usaríamos el artículo en femenino. La helada agua. Por último, te dejo una curiosidad. La palabra azúcar, aunque su sílaba tónica no es la primera, no es la A, la podemos acompañar del artículo el o el artículo la. El azúcar o la azúcar. Hay lugares en los que se considera un sustantivo masculino y en otros un sustantivo femenino. Y ambas opciones son válidas y reconocidas por la Real Academia de la Lengua Española. Con esto me despido hoy, pero por favor, sigan compartiendo sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, todo lo que quieran con nosotros aquí en los comentarios de los videos.